¿Se imaginan calcular la longitud de un tren solo conociendo su velocidad y el tiempo que tarda en cruzar un túnel? En este ejercicio aplicaremos el movimiento rectilíneo uniforme para resolver dos preguntas clave. La primera, ¿cuánto se desplaza este tren en un tiempo de 60 y 90 segundos? Y la segunda, ¿cuál es la longitud total si tarda 30 segundos en atravesar un túnel de 400 metros? Empecemos. El problema nos menciona lo siguiente. Un tren cuya velocidad es 60 kilómetros por hora pasa por un túnel recto de 400 metros de largo y desde que penetra la máquina hasta que sale el último vagón demora 30 segundos. Nos pide determinar A, el desplazamiento del tren en 60 y 90 segundos y B, la longitud del tren. Preparémonos entonces para convertir unidades, analizar el movimiento y descubrir cómo la física nos va a ayudar a entender este tipo de situaciones reales. Vamos paso a paso con ejemplos claros. Como primer paso, recordemos, como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, que debemos extraer ciertos parámetros, como son los datos, ¿sí? Las incógnitas, y no está por demás dedicarle un espacio a las fórmulas a utilizar. ¿Qué conocemos como datos dentro de este ejercicio? Pues bien, podemos observar que nos da una velocidad, tenemos la longitud del túnel y también el tiempo que le toma al tren atravesar este túnel. Entonces podemos decir que la velocidad como vector es 60 kilómetros sobre hora. Nos dice también que la longitud del túnel, entonces vamos a llamarle L-tun, es de 400 metros. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando ya con vectores, podemos decir que esta longitud es igual a 400 y, ¿sí? Lo podemos decir. Eh, Tenemos también el tiempo que le toma al tren atravesar el túnel desde que ingresa hasta que sale, y es un tiempo de 30 segundos. Como incógnitas, pues bueno, tenemos aquí A y B. La primera nos pide el desplazamiento, ¿sí?, del tren cuando el tiempo es 60 segundos y cuando el tiempo es 90 segundos. Nos pide también calcular la longitud del tren. Muy bien, ahora, ¿qué fórmulas podemos utilizar? Para este caso, recordemos, tenemos la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme, que es el vector velocidad es igual al desplazamiento o vector desplazamiento dividido para un intervalo de tiempo, que sería el intervalo de tiempo que le toma al tren ingresar al túnel y salir de él. Muy bien. Ahora, lo recomendable para este tipo de ejercicios que a veces nos resultan un poco confusos, ¿no? Porque de pronto el, el encabezado del ejercicio no nos permite comprenderlo bien. ¿Qué es recomendable o qué siempre yo les recomiendo a ustedes es hagamos un pequeño gráfico? Dibujemos el ejercicio, interpretémoslo y dibujémoslo de una manera sencilla, pero que nos ayude a entenderlo de mejor manera. Entonces, el ejercicio nos habla de que tenemos un túnel. Pues bueno, vamos a dibujar un túnel. En este caso tendríamos aquí un túnel. Este sería el ingreso del túnel. Este sería el túnel en sí, más o menos así. Muy bien. Y sabemos que este túnel va a tener una longitud. Vamos a decir que este es L-tun. Y sabemos que la longitud del túnel vale 400 metros. Eso estaba como dato, ¿no? ¿Qué más conocemos? Sabemos que un tren va a ingresar al túnel, entonces vamos a dibujar al tren no lejos del túnel, sino justo al momento en que éste va a ingresar al túnel. Entonces, más o menos tendríamos algo así, ¿no? Vamos a ver. Ahí tendríamos a nuestro tren. Ahora, este tren
¿Qué va a tener? Pues va a tener también una longitud, va a medir, ¿no es cierto? Va a tener su longitud que la vamos a llamar L tren. ¿Cuánto vale esta longitud? Pues no la conocemos. De hecho, es una de las incógnitas a las que tenemos que llegar. ¿Qué otra cosa nos dice el ejercicio? Nos dice que desde el tiempo cero, nos da a entender, desde que el tren va a ingresar al túnel, es decir, desde que se encuentra en esta posición hasta un tiempo 30 segundos, el tren entró al túnel y fue ahí cuando el último vagón salió. Es decir, en tiempo 30 segundos es cuando el tren abandonó por completo el túnel. Es muy importante considerar esto, ¿sí? Es muy importante, perdón, aquí tenemos, acá, ya. Es muy importante eh, tener en cuenta esto, no olvidarnos de esto, ¿no? Interpretarlo correctamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos pide como primer parámetro? Perdón, el desplazamiento en dos tiempos diferentes. Entonces, nosotros sabemos que para calcular el desplazamiento podemos utilizar nuestra fórmula vector velocidad es igual al vector desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. Muy bien, pero como nos está pidiendo el desplazamiento, entonces vamos a despejar el desplazamiento de esta fórmula. ¿Y el desplazamiento a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, vector velocidad por la variación de tiempo, o en este caso solo el tiempo, ¿no? Porque nos dice es 30 segundos. Muy bien. Ahora, ¿conocemos la velocidad del tren? Claro que sí, la velocidad del tren es 60 kilómetros por hora. Entonces, esto sería igual, vamos a ver, 60 kilómetros por hora. Muy bien. Por el tiempo que le toma. El tiempo que le toma al tren atravesar, ¿sí? Atravesar este, este túnel. ¿Cuánto será ese tiempo? El tiempo es 30 segundos. Bueno, entonces vamos a colocar aquí 30 segundos, pero ¿qué pasó? ¿De qué nos damos cuenta? Ya lo vimos en un video anterior. Si nosotros queremos eliminar las unidades, pasa que aquí tengo segundos y pasa que aquí tengo horas. Y no son unidades compatibles, es decir, no son similares. No se pueden eliminar o simplificar entre sí a pesar de que son unidades de tiempo, pero son diferentes. ¿Qué hacemos entonces? Pues bueno, como habíamos conversado ya en videos anteriores, hay dos maneras. O la velocidad yo la transformo a metros sobre segundo para que yo pueda eliminar segundos con segundos, o transformo el tiempo a horas. Pero resulta que 30 segundos es una fracción muy chiquitica de la hora. Por lo tanto, voy a tener un decimal muy extenso para trabajar. ¿Sí? Voy a tener un decimal que va a ser complicado trabajar. ¿Sí? Especialmente si estamos haciendo un cálculo manual. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si nosotros dividimos, cambiamos esos segundos a horas, vamos a estar manejando, vuelvo y repito, muchos decimales. Y no va a ser tan exacta la respuesta. ¿Qué es lo aconsejable entonces? Transformar la velocidad a metros sobre segundo, es decir, pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer previo a esto? Vamos a arrancar aquí con 60 kilómetros sobre hora y vamos a aplicar factores de conversión. Sabemos entonces que un kilómetro es igual a ¿cuánto? A 1000 metros. Y sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. Muy bien, miren. Kilómetros con kilómetros se van, horas con horas se van y me queda metros sobre segundo. Si nosotros realizamos este cálculo, 60 por 1000, 60.000 dividido para 3600, nos va a dar una velocidad de 16.67 metros sobre segundo. Entonces aquí ya no vamos a poner 60 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto vamos a reemplazar aquí?
16.67 y, ya no es kilómetros por hora, metros sobre segundo. Ah, miren, ahora sí, segundos con segundos se cancelan. Entonces, ¿cuánto ha sido igual mi desplazamiento? Mi desplazamiento ha sido igual a 16.67 por 30 segundos. Entonces, si yo multiplico esto, ya me queda solo metros, y esto va a ser igual a 500 metros. ¿Sí? Si quiero ponerlo como vector, obviamente aquí estamos trabajando con vector, sería 500 metros, porque estamos hablando de desplazamiento. Si queremos hallar la distancia recorrida, simplemente tenemos que hallar el ¿qué? El Pitágoras, ¿sí? Ya lo habíamos explicado también antes. Recordemos que la distancia recorrida es el Pitágoras del desplazamiento. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué quiero la distancia? Pues bueno, si nosotros regresamos a nuestro gráfico, podemos observar, ¿sí?, que la distancia recorrida por el tren, ¿cuál sería? Sería esta de acá. Desde que empieza su movimiento, desde el punto donde está el último vagón, hasta el punto en el que sale el último vagón. Entonces, esta sería mi distancia recorrida. Gráficamente, entonces, podemos decir que nuestra distancia recorrida es igual a la suma de la longitud del tren más la longitud del túnel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Distancia recorrida es igual a la longitud del tren más la longitud del túnel. Y aquí yo ya podría calcular la longitud del tren. De aquí ya podría calcular la longitud del tren. ¿Sí? Muy bien, pero vamos a continuar primero con el siguiente apartado de Literal App. Me estaba olvidando que también nos pide el desplazamiento para tiempo 90 segundos. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. Vamos a aplazar un poquito esto, vamos a desplazarlo más abajo y lo vamos a utilizar, si valga la acotación, en este punto, pero nos está pidiendo también el desplazamiento. Usamos la misma fórmula. Nos está pidiendo el desplazamiento cuando el tiempo es 90 segundos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a reemplazar el tiempo. Ya no nos hace falta volver a convertir la velocidad, porque ya está convertida, la velocidad es la misma. Recordemos que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Por lo tanto, tendremos aquí que la velocidad es 16.67 y metros sobre segundo, multiplicado ya no por 30, sino por 90 segundos. Segundos con segundos se van. De tal manera que nosotros, al multiplicar 16.67 por, ¿era 90 segundos? ¿Era? Sí, por 90 segundos, ¿no? Entonces, al nosotros multiplicar 16.67 por 90, nos da 1500. Y metros. ¿Sí? Y ahí tendríamos pues el resultado para el segundo, para el primer literal, pero para la segunda petición, que sería el tiempo, perdón, el desplazamiento cuando esté recorrido 90 segundos. Muy bien. Ahora sí, vamos al literal B. El literal B nos pide calcular la longitud del tren. ¿Ya? Y decíamos que para calcular la longitud del tren, pues podemos partir de nuestra gráfica, ¿no? Porque sabemos que la distancia, o ya vimos que la distancia es igual a la longitud del tren más la longitud del túnel. Y aquí yo puedo despejar entonces longitud del tren. Y longitud del tren sería igual a la distancia recorrida menos la longitud del túnel. La pregunta aquí es, ¿conozco la longitud del túnel? Sí, sí la conozco. 400 metros. Aquí la tenemos. 400 metros. ¿Conozco la distancia recorrida? No, no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque la distancia recorrida es a la suma de estas dos, es igual a la suma de estas dos. Ahora, ¿de dónde yo puedo sacar esta distancia recorrida? O si la conocemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿La conozco o no la conozco? ¿Sí? A ver, la distancia recorrida vendría a ser esta de acá.
Bueno, este de hecho es el desplazamiento, pero de aquí podemos sacar la distancia. ¿Se acuerdan lo que decíamos del Pitágoras? ¿Sí? ¿Por qué decimos que esta vendría a ser la distancia? Porque recordemos que si usamos la fórmula escalar del movimiento rectilíneo uniforme, nosotros sabemos que distancia es igual a rapidez por tiempo. ¿Sí? Conozco la rapidez, ¿sí? 16.67 metros sobre segundo, ya sin la componente i porque estamos hablando de escalar. ¿Cuál es el tiempo que le tomó a la locomotora atravesar todo el túnel? 30 segundos. Por lo tanto, 30 segundos. ¿Sí? Que es lo mismo, el mismo cálculo que lo tenemos hecho ya en la parte de acá arriba. Entonces, simplemente que acá está expresado como un vector de una sola componente y acá como un escalar. Entonces, yo también puedo decir que simplemente bajo este cálculo, la distancia recorrida es igual a 500 metros. ¿Sí? O puedo hallar incluso con el Pitágoras. La distancia, recordemos que es igual al módulo del desplazamiento, que es igual a su Pitágoras, componente en i elevada al cuadrado, la raíz de la componente en i elevada al cuadrado, más la componente en j elevado al cuadrado. ¿Tengo componente en j? No, es 0. 500 elevado al cuadrado, y eso saco la raíz, solo se me va a quedar esto, raíz con cuadrado se va y me queda 500. ¿Sí? Entonces, la longitud del tren ha sido igual a la distancia recorrida, que vemos que son los 500 metros, menos la longitud del túnel, que sería 400 metros. Lo que me da un valor de 100 metros. Quiere decir que el tren mide 100 metros de longitud. Y de esta manera, pues, hemos logrado hallar el resultado. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya sabemos cómo calcular desplazamientos y longitudes utilizando únicamente velocidad y tiempo. Si este video les ayudó, suscríbanse, activen la campanita para de esta manera seguir aprendiendo física de una forma clara y práctica. No olviden, déjenme sus dudas, sugerencias en los comentarios y cuéntenme de pronto de qué otros temas quisieran hablar o qué otros ejercicios referentes al tema podemos resolver juntos. Soy Diego, su asesor en física, y en Eureka estamos para ayudarlos y entender lo que antes parecía complicado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.